Hola, mi nombre es Diana Fierros, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial, modo semipresencial, control estadístico de calidad. Es una tarea del profesor Juan Morales, que dice que el control de gráficas de control. Las gráficas de control se pueden definir como una herramienta estadística que se utiliza para controlar un proceso. Permite al responsable del mismo distinguir entre causas de variación que aparecen en el mismo. Variabilidad determinada con las causas comunes que nos permite realizar predicciones sobre el estado del proceso. Variabilidad debida a las causas especiales que no nos permiten predecir la situación de un proceso en un determinado momento. Un gráfico control nos facilita la vigilancia y control de un proceso evitando la producción de defectos siguiendo la filosofía hágalo bien a la primera. El aumento de la homogeneidad de la producción mediante la disminución de la variabilidad del proceso. Evita los ajustes innecesarios con el tema si no está roto, no lo repares. Proporciona información sobre los parámetros de producción y un proceso que lo permite reconocer mejor nuestra actividad productiva. Los gráficos de control se pueden clasificar en dos grandes grupos en función de las características de calidad que se controlen. Los gráficos de control variables, que son las características de calidad de una variable que puede medirse y expandirse con un método en una escala de medición continua. Los gráficos de control por atributos. Muchas características de la calidad no se miden en una escala continua o en una escala cuantitativa. En estos casos, cada unidad del producto puede juzgarse como conforme o disconforme, en base si se posee o no ciertos atributos, o puede controlarse en el número de disconformidades, o sea, los defectos. Existen gráficos de control para la medida de dispersión. La proporción de piezas defectuosas es la proporción de piezas o defectos o su frecuencia. Para controlar la medida, destacamos los siguientes entre muchos. Medida muestral, medidas móviles, el QSUM o CUSUM, EWMA. Y además se puede aplicar cada uno de estos gráficos con distintas metodologías. Parámetros constantes, variables sample size, que no se mantiene en un tamaño de muestra constante, sino se adapta al proceso en su función de comportamiento. Variable sample interval, no se mantiene el intervalo de la muestra constante, sino varía la función del comportamiento del proceso. Variable sample size and sampling interval es la combinación del VSS y el VSI, la metodología de Dawdy. Para el control de la dispersión de los gráficos más habituales son el rango muestral, la desviación típica, cuasi desviación típica y cuasi desviación habitual. Las metodologías se utilizan por estos gráficos. La metodología por estos gráficos como para la medida de parámetros constantes y parámetros variables. Por último, hay 4 tipos de gráficos de control para atributos según la naturaleza del control al realizar, que son los siguientes: basados por la distribución binomial, que es el gráfico NP, que es el número de unidades defectuosas de muestra tamaño constante. La gráfica P, que es el porcentaje de unidades defectuosas en muestra del tamaño variable, basados en la distribución de Poisson, que es la gráfica C, que es el número de defectos por muestra en un tamaño constante. La gráfica U, que es el número de defectos por unidad de la muestra variable. Gráfico NP y P. Los gráficos NP y P se utilizan para controlar la porción de una pieza defectuosa que se genera en el proceso
Primero el primero exige que el tamaño de la muestra sea constante, mientras que el segundo no. O sea que la gráfica NP exige que el tamaño de la muestra sea constante y la gráfica P no. Los gráficos U, C y U sirven para controlar el número de efectos que exige el tamaño de la muestra sea constante, mientras que el requisito no sea el mismo que la gráfica U. Gráficas de control de atributos P. La gráfica P nos sirve para poder controlar el número de productos defectuosos usando muestras que puedan ser del tamaño constante o variable. Con estos datos podemos obtener la fracción defectuosa a la cual se le llama P. Esta se calcula dividiendo, aquí lo podemos ver, el número de defectos entre el tamaño de la muestra. Para calcular los límites de control podemos utilizar la siguiente fórmula, donde n es la fracción defectuosa, p es la fracción defectuosa y n es el tamaño de la muestra. Las gráficas de control por atributos NP. Esta gráfica nos sirve para controlar el número de productos defectuosos dentro de un proceso. Este tipo de gráficas nos permite, al igual que la gráfica P, y se aplica en los mismos casos. La diferencia es que las muestras son de tamaño constante n, por lo que se reduce los inconvenientes que muestran en el caso para tener la gráfica P de tamaño de muestra variable. Su valor central es el n de artículos defectuosos. En general se utiliza el número más relevante de la producción y el tamaño muestral más constante. Las gráficas de control por atributos. Este tipo de gráficos se representa la cantidad de defectos por unidad de medida. La hipótesis del trabajo es que el número de defectos tienen una distribución de Poisson. La línea central y los límites de control vienen dados por la siguiente gráfica, la siguiente fórmula. Al igual que para los gráficos P son los límites de control son variables, se puede al igual que los gráficos P, si los límites de control son variables, se puede construir un gráfico U de manera similar a la mencionada anteriormente. Por cualquiera de las cuatro opciones se utiliza cuando un muestreo como definido por un gráfico C no puede mantenerse constante en el tamaño de la muestra. Debido a ello, se trabaja con la tasa de efectos por unidad. Gráficas de control para atributos gráficos C. Este tipo de gráficos controla la evolución de los efectos presentes en la muestra de tamaño constante tomadas a intervalos fijos de tiempo. Los gráficos C están basados en el número total de efectos o no conformidades de la producción. Los principios estadísticos que sirven de base al gráfico C se basan en la distribución de Poisson. Bueno, vamos a realizar, nos pide nuestro proyecto. Nos dice que una fábrica de uñas moldea uñas y se ha notificado que 150 de cada 1000 uñas vendidas han sido defectuosas. Debido al riesgo de la demanda, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación del molde. Se considera que el proceso de fabricación incluye una evaluación cuidadosa del molde. A continuación te van a representar las muestras. Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a hacer nuestro sample size. La versión 2020 2000.
Entonces nos pide que hagamos el proyecto, ¿no? Dice que una fábrica de molde de uñas ha notificado que 150.000 uñas vendidas han salido defectuosas. Entonces nos dice que el riesgo de demanda pues es muy alto, entonces tenemos que supervisar el proceso. Se consideran las muestras y vamos a realizar nuestro. Sorry, yo lo estaba haciendo, pero creo que nunca está grabando. Entonces nos vamos a estar, control charts, tributos, aquí ya lo hice. Entonces nos sale este. Igual nos vamos otra vez aquí. Nuestra gráfica P. Pero sí. Aquí en los test tenemos que seleccionar todos para abrir. Oh, que lo seleccione un poquito más. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. No pasa nada. Efectos, control. Listo. También lo vamos a hacer con la gráfica NP. Perdón. Con Mini. Hasta la vista. Se nos va de nuestro. Y así estamos seleccionando los defectos, los lotes. Ok. Ahí nos sale la primera gráfica. Vamos a la segunda. Igual, defectos lotes, menos charge, el test, seleccionamos todos los parámetros y listo. No me sale. Ok. Vamos a hacer la otra. Que nos había hecho justamente ¿sabes? Andar. Aquí ya está empezó. Hacemos la siguiente, que es el segundo plano. Igual, desde selectivos entramos en los datos.
balance test, que es en todos. Aquí está. Igual se van a contar en el web. Entonces, se ven las diferencias. Traduco. Transposición igual. Mira, ¿no? Vamos a hacer una pequeña línea. De las apariencias. Bien, vamos a ver.
efectos en el chat. Seleccionamos todo, lo random y se lo demuestra. Entonces vamos a realizar la otra.